Ya, hoy día vamos a aprender a hacer técnicamente esto, que es graficar el polinomio, porque sobre esto le va a pedir una modificación el ingeniero para el segundo parcial. En este caso estoy creando el polinomio y lo estoy creando con estos datos. 1 por x, 1 por x al cuadrado, 1 por x al cubo y 1 por x a la cuarta. Creo que había uno más aquí al lado. La cuestión es que este polinomio se tiene que poder graficar. Para hacer eso, se hace esta tabla. Si se acuerdan bien, este es el eje X y este es el eje Y. ¿Ya? Esto es el 5 que estoy poniendo en vez de X y luego lo estoy reemplazando. Y así sucesivamente. Aquí, la segunda parte, para que esto se pueda graficar recién. No es que se grafica esto. Así que si esto tiene un valor, exactamente tiene que salir el mismo valor acá al lado. Así que multiplicándolo. Ahora. Para esto se necesita la clase polinomio. Aquí tenemos nuestro método crear. La clase polinomio, poner término. 1, x a la 1, así, sucesivamente. Después este es otro ejemplo que está aquí arriba. Que está 1 al cubo, 3 al cuadrado y 2 a la x. No voy a ejecutar porque está prendido esto. Así que para cualquier polinomio que tengan, tienen que poder graficar esto. Y ahí está la gráfica. Obviamente no es muy exacta, porque no se dieron muchos valores. Fuera más exacta y más curvilínea, una gran cantidad de valores aquí. Fuera esto más pronunciado. Para que vean que sí se puede hacer pronunciado, está el botón número 2, que es para que se grafique el seno de una función. Para que vean que sí se puede graficar si se le dan más puntos. Como en el principio solamente se le dio esto, es que sale así, de esta forma. Ahora, de aquí les pide, esto no da. Una de las modificaciones que le pidió sobre esta estructura era graficar el eje de coordenadas, en los ejes superiores de coordenadas, graficar todo el área de abajo. Como esto iba hasta infinito, hasta aquí tenía que ser el punto y de ahí tenía que graficarse esto. Esa era la pregunta de examen que les hizo sobre ese mismo. Después ya lo resolvimos. Y esto tenía que ser para cualquier polinomio. Si le decía que inserten otro polinomio, salía otra forma. Todo lo que estaba sobre ese mismo eje tenía que graficarse sobre el mismo eje X. Por eso les dije que tenían que entender esto y no solamente copiarlo de lo que había del anterior semestre, porque técnicamente es lo mismo del anterior semestre. No cambia nada lo que les pidió. La cosa es que lo entiendan. Ahora, para esto les pasé ya cómo se graficaba el eje coordenadas. Es esto. Tenemos un eje X, un eje Y. Esto lo está agarrando de la imagen. Si nosotros nos vamos a la parte de diseño, esta es nuestra otra imagen y este sería nuestro lienzo, nuestro canvas. Entonces sobre ese empezaríamos a trabajar. Y aquí tenemos, agarramos el ancho y agarramos el alto. Se lo pasamos a estas variables y esto nos va a servir para graficar, para partirlo en dos y graficar el eje X y Y. Como ven aquí, en la imagen 1 voy a dibujar una línea desde 0 hasta la mitad del eje X. Y luego la otra, la línea desde el eje X hasta la mitad del eje Y. Esto es para graficar todo el X. Y esto es para graficar todo lo Y. Este es el botón número 2. Si no me equivoco, es este de acá. Botón... ¿Cuál es este? Este botón 2. Es el que grafica esto. Y aquí está la función del seno. Como ven, seno ya es una función dada en lo que es C++. Por eso cuando le doy seno de X, me va graficando todo eso, punto por punto. Hay funciones que ya están establecidas. Seno, coseno y tangente, las funciones básicas ya están hechas acá.
Para que salga una de las derivadas de esto, existe la tabla de las funciones trigonométricas, que a partir de esas tres sale un montón de conjugaciones. Por si les pide, ya saben que el seno, coseno y tangente ya está aquí. Coseno existe, tangente existe. Las tres funciones. Si yo lo pongo como tangente, me tendría que graficar la tangente de esa función. Ahí está. Si yo le pusiera coseno, me tendría que graficar esa función. No, creo que el seno es uno más a la derecha y el coseno empieza uno más a la izquierda. El gráfico es así. ¿Cuál fue el que les pasé? No. Había uno que solamente graficaba. Vamos a empezar de lo más básico, que es graficar el eje de coordenadas. Para eso vamos a poner un botón aquí. Coordenadas. Y aquí vamos a hacer que sobre el lienzo se grafique tanto el eje X como el eje Y, para que vayan entendiendo qué hace cada parte del código. Aquí está. Esto ya es una función que existe en mi clase de polinomio. Eje cartesiano, le paso el t imagen, de ese t imagen agarra y hace todas estas funciones. Primero lo vamos a hacer sin utilizar el método y luego vamos a hacer lo mismo utilizándolo el método. Por eso voy a copiar todo este código a lo que tenía aquí en el CFP. Y en el botón que acabo de crear tendría que funcionar eso. Todo esto lo hago para que no se llene este documento. Como saben, en un archivo en PHP existen dos, el CFP y el .h. En el CFP debería estar el código de llamadas a los métodos que existen en otras clases, no código escrito de lógica de negocio. Aquí ya no sería Canvas, sería el t-imagen, como aquí. Imagen 1. Imagen 1, 1, 1, 1. Aquí está. Ahí está. Y con esto ya se graficaba tanto el eje X como el eje Y. Todo esto se hace solamente porque cuando vamos a graficar cualquier función, solo estamos poniendo puntos. Para que nosotros le demos un significado a dónde corresponde y a qué espacio en el eje, necesitamos poner eso en un principio. Y esto nos está calculando exactamente la mitad del lienzo, la mitad, la mitad. Debería ser más pequeño el lienzo para que se pueda apreciar correctamente esto. Al mismo esta imagen acá le puedo hacer más pequeño. Y de esta forma lo hice cuadrado al
de imagen. Más cuadrado para que se vea en la pantalla. Ahí lo tenemos. Así podemos apreciar que está exactamente a la mitad de esto. Ahora, sobre esto necesitamos primero cargar nuestra clase polinomio. Como saben, el polinomio son dos vectores. Por eso es que en la clase de memoria ocupa dos espacios en memoria cuando se inserta un dato. ¿Ya? Para este ejemplo está puesto así. Vamos a utilizar el ejemplo de hace rato para que se vea una gráfica más diferente. Entonces aquí tenemos el eje de coordenadas y aquí tenemos el método polinomio, que estoy mostrando el coeficiente y el exponente. Ahora de aquí, el método graficar, lo primero que debe resolver es poner esto tanto en su punto X y en su punto Y. Y luego hacer lo que hay aquí, llevarlo aquí para su representación y recién con esto empezar a graficar. Así que primero tenemos que llevar nuestra clase polinomio a su eje de coordenadas. Ya teniendo esto, este es nuestro botón de coordenadas. Y sobre este mismo vamos a llevar el polinomio a Stingray 2. Vamos a poner un label para que me diga cuál es X y cuál es Y. Ahí lo tenemos. Ahora, como vemos en el botón graficar, para que podamos hacer este cálculo, de aquí, deberíamos crear un método que nos lo resuelva, que yo le pase X y que me retorne Y, que le pase X y que me retorne Y, X y Y, X y Y, y X y Y, y así sucesivamente. Pero, ¿de dónde salió este menos 3? Del mayor exponente que tiene mi polinomio, ¿ya? Así que ya nos estamos dando cuenta qué métodos tenemos que realizar. El primero de ellos es, dando nuestro polinomio, encontrar el mayor exponente. Esto me debería retornar un entero. Nuestro segundo método que debería resolver, ya teniendo el mayor exponente. Porque ya teniendo que es 3, ese 3 deberíamos multiplicar por menos 1, ir sumando 1 hasta que sea 3. Así haríamos un ciclo para que se llene esto. Así que teniendo ya el 3 o el mayor, ese mayor por menos 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, hasta que sea igual al mismo mayor. Ya tenemos esto. Ahora el segundo es que yo le dé ese valor, que me agarre el polinomio y me lo reemplace. Ahora vamos a reemplazar el menos 3 aquí. Tenemos x al cubo más 3x al cuadrado más 2x. Ahora hay que reemplazarlo por menos 3. Menos 3, menos 3, menos 3. Debemos escribir el 100. Y aquí menos 3
3 más menos 3 elevado al cuadrado más 2 por menos 3. ¿Cuánto sale eso en la calculadora? 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Cómo es impar? 7. La primera. ¿Ves? Más. Aquí. Primero es el exponente, primero es la multiplicación. El exponente. 3 por 3, 9. Como es par, entonces esto se hizo positivo. 3 por 9. Más 2 por menos 3, menos 6. Aquí, menos 27, más 3 por 9, 27, más menos 6. Este y este se fueron y el resultado fue menos 6. Lo resolvimos y ya nos dio menos 6 y eso es lo que nos tuvimos aquí. Para que nosotros hagamos un método que nos resuelva esto, no es directamente pasar un método resolver, sino un método que necesita otros métodos. Por eso estamos anotándolo uno por uno. ¿Qué nos dimos cuenta aquí? Primero hay que saber cuándo es positivo y cuándo es negativo. El signo se tiene que respetar en todo momento. Como nosotros tenemos un arreglo, ¿listo? Y nos dimos cuenta en esta parte, ¿qué se hacía primero? ¿El exponente o el coeficiente? Se hacía el exponente primero. Como esto se resolvió primero, entonces nuestra variable x, esta variable x debería multiplicar primero por el exponente. Por esto, por esto y por esto. Entonces, x, el primer recorrido es para esto. X por esto. X por esto. X por esto. Por más que no tenga nada aquí, nuestro arreglo nos dice que es 1, así que tampoco hay problema. Ahí ya tenemos nuestro primer recorrido. El segundo recorrido es que esto lo multiplique por esto. Ya resolviendo esto, que lo multiplique por el coeficiente. Ya se tendría el número. Esa es la primera forma de resolverlo. Darle una pasada y multiplicar primero por los exponentes, el x, y luego ese resultado multiplicar por los coeficientes. La segunda forma de resolverlo es resolverlo monomio por monomio. Existen dos alternativas, como también pueden existir muchas para resolver este tipo de ejercicios. Venimos aquí. Ya sabemos que este método nos está obteniendo el elemento mayor que tiene nuestro polinomio. Y aquí. Entonces esto por 2 más 1. Porque este va a ser el máximo de nuestro foro. A ver. Entendiendo esto. Como nuestras coordenadas sean menos 3, entonces aquí deberían haber menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Cuántos elementos son estos? 7. Y este 7 se obtiene desde x por 2 más 1. Eso me retorna 7. Yo decidí hacerlo de esa manera en vez de estar sumándole 1 y después hasta 3. Como ven, hay distintas formas de resolverlo. En este semestre lo hice de esa forma. Ahora aquí, necesito tener dos arreglos para esto, porque estos pueden salir decimales. No siempre van a ser enteros los resultados. Como pueden ser decimales, necesito uno para x y otro para y. Ahora aquí. Este es el for que va a cargar todo el string grid, que es hasta aquí. Eso no hace nada.
Está aquí. X en la posición Y, que va a ser en la posición 1, que hay aquí arriba, en esta posición, va a poner el número más Y. Y este número es la cantidad que tenemos aquí. Ahora, en esa misma posición, estamos colocando SXY. Ahora en XY tenemos que poner lo que está resolviendo, que es lo que hicimos ahí en la pizarra. Y sería este método sumar. Ahora este método sumar lo tenemos aquí. Como ven, le estoy pasando el X. Bien. Respuesta. Hasta NT. NT, ¿qué es? ¿O cómo podemos saber cada variable? Yendo aquí. NT. Y NT debe estar en el constructor de esto, que sabemos que es el número de términos. Entonces vamos a recorrer todo el polinomio, porque NT se va incrementando según vayamos agregando elementos al polinomio. Se deben acordar de la diapositiva. Como vamos a recorrer todo el polinomio, entonces para cada polinomio, para el monomio Y, vamos a pasarle el valor X. Y este método de aquí va a retornar lo que vale ese monomio. Entonces, como yo ya tengo esto en mi clase, estoy pasando esto. A esa posición del monomio le estoy pasando la variable X, que es la que me tengo de parámetro. Entonces ahí le estoy diciendo que esto va a valer 3. Y esto me tiene que retornar la suma de esto. De que esto y 7. Y lo voy sumando uno por uno. Ahora, ¿qué hace el método monomio? Aquí. O ya es propio de C++, que es el exponente. X elevado al vector de exponentes a la Y. Como el que le pasé aquí fue Y, cada rato le voy a pasar el Y, según lo que corresponde. En este momento Y vale 1. Entonces, O I1 del vector de elementos del I1 está sacando este de acá. Esto es lo que vale el vector de exponentes de la posición 1. Y como le pasé X, que es 3, entonces está haciendo O 3 elevado al vector de exponente 3. Y esto ya hace esto. Y me está retornando el 27. Ahora, esto C por el vector de coeficientes. Por eso es que primero se multiplicaba por lo que eran los coeficientes y después por los exponentes y después por los coeficientes, como vimos en la gráfica. Ahora ese resultado por el vector de coeficientes en la posición Y. Aquí hay un 1, aunque no lo veamos en el vector, se veía que aquí había un 1. Y eso era el vector de coeficientes. En la posición 1. Entonces, después, este resultado que lo teníamos aquí en C, era el vector de exponentes, el vector de coeficientes en la posición 1 por C. Y esto es 1 por menos 27. Y esto me retorna menos 27. Entonces yo le estoy pasando a cada monomio para
que me vaya retornando su Y. Y lo vemos aquí. Me lo está pasando su Y y ya tengo para ponerlo en el siguiente. Vamos a probarlo hasta esta parte, a debuguearlo. Allá. Lo creamos y lo graficamos. Hasta esta parte ya debería estar cargado lo que son el polinomio. Aquí. Ahí está, menos 3. Menos 3 lo estoy poniendo en la posición Y, en la parte X del stem grid. Y luego en la posición 1 estoy poniendo el Y. Ahora eso, ese menos 3, aquí vemos, menos 3, se lo voy a pasar al método suma y esto me debería retornar menos 6. Ahí está el menos 6. Bueno, menos 6. Se lo pasamos al siguiente. Y así sucesivamente va a pasar con todos hasta que se termine el for, este for, que es hasta máximo. Y máximo, como vimos, era la cantidad por 2 más 1. Ahora ya entendemos que lo está resolviendo el método graficar que resuelve esto. Ya entendemos cómo fue que salió esto. Utilizó dos métodos intermedios. El segundo método que se utilizó, como vemos, ¿cuál era? Monomio. Suma, y aquí le pasaba el X. Este suma me retornaba automáticamente su Y. Pero para este método suma, tenía internamente un monomio. Y este monomio le tenía que pasar el Y y le tenía que pasar el X. Esto tenía que tener un corte. NT, que es el número de términos del polinomio. Este es el segundo método que está ahí. Entonces ya tenemos todo esto cargado. Esto prosigue a pasarlo aquí. Pues si vemos 230 y 110 representan menos 3 y menos 6. Y este punto en X y Y debe significar este punto de acá. Lo mismo. Este 270 y 135 debe corresponder a uno de estos puntos de acá. Y así llegamos hasta aquí. Porque esto no es X, esto es la mitad del formulario más esto, así que no sé si esto es 200, 300. O hay un aproximado entre ellos. Entonces, lo que sigue es hacer que todo lo que pasó aquí se transporte aquí. Continuamos con el método. Y es aquí abajo. Bien. Ponemos en una variable y, en una variable a, lo que estaba en x, y en una variable y, b, lo que estaba en y. Como vemos, aquí teníamos lo que estaba el menos 3, haciendo la prueba de lo que teníamos en un principio, y aquí está el menos 6. Y aquí está. Esta es nuestra variable nuestra constante, que es 40. Fue por esta constante que se hizo más grande el dibujo. Si lo bajamos esto, va a ser más pequeño el dibujo. ¿Ya? Así que esto sería la constante. Y aquí tenemos la variable x, y, que viene de la mitad del formulario. La mitad del formulario. ¿Por qué hago esto? Porque necesito graficar respecto a este centro, no respecto a aquí. Si yo aquí le diera 200, me va a graficar aquí el punto 200, pero ese 200 debería corresponder desde el centro del formulario. Perdón, de la imagen.
del T imagen. Porque este máximo vino del T imagen más arriba. Del T imagen 1. Y entonces, desde la mitad del formulario, la variable X y la variable Y, hago la transformación. XX va a tener A, que es menos 3, por 40, más su variación en X. B, por la constante, más la variación en Y. Entonces esto ya me va a dar su representación en este eje de coordenadas, que va a ser aquí. Volviendo, ya teniendo XX y YY, lo pasamos al string grid 2, al string grid 3. Se lo pasamos y se lo pasamos. Y pongo un arreglo de puntos. No lo voy a graficar directamente. Como lo fui haciendo por pasos, todo lo puse apartado. Aquí estoy poniendo un arreglo de puntos y en este arreglo de puntos voy a tener todos estos puntos como variables. Así que voy a tener un arreglo de puntos de 7 elementos. Y como es de puntos, un punto ya tiene su X y su Y. No hubo la necesidad de crear una clase que tenga solamente dos atributos X y Y. La variable de tipo punto ya me tenía esa cualidad. Por eso hice un arreglo de puntos, un arreglo de 7 elementos. Y aquí fui agregando el punto X y Y que obtuve de estos dos. Lo fui poniendo aquí. Y luego terminó el for, terminó este for y volvió al de arriba. Y de aquí ya le pasó el I2, que sería este, menos 2. Menos 2 se lo pasó al string grid, aquí. Ese I2 me retornó su Y, que era 0. Ese 0 lo puso al string grid. Aquí no sé para qué hice esto. Y aquí, ya no sería menos 3, sería menos 2 y aquí sería 0. Lo multiplico por la mitad del formulario otra vez, por las constantes, le doy poniendo el string grid y lo voy agregando al punto. Entonces ya tengo en la segunda posición del arreglo de puntos estos dos elementos. Y así sucesivamente hasta que se termina. Luego voy poniendo esto y esto hasta que se acabe el for, que es hasta 7. Una vez que se acabe el for, empieza otra vez el for, con la misma variable máxima. Pude haber puesto esto aquí arribita, iba a funcionar, pero preferí hacerlo por separado. Ahora esto de aquí, este segundo for, va a funcionar a partir de este arreglo de puntos que yo cargué aquí arriba. Aquí en XXX estoy poniendo la posición, como estoy obteniendo un elemento, le hago punto X y accedo a este. Hago punto Y y accedo a este. Punto X a este, punto Y a este. Como le estoy dando I, que es 0, perdón, I, que es 1, porque aquí empezaba en 1 y el arreglo comenzaba de 0 hasta n. Entonces tenía que ser de 1 menos 1 desde 0. El arreglo de puntos en la posición 0 es esta. El arreglo de puntos en la posición 1 es esto. 2, 3, 4, 5 y 6. Pero este empezó en 0. Por eso le resté menos 1 y se hizo 0 en la posición, en el punto X. Y ya lo tengo aquí. En el punto Y y lo tengo aquí. Ahora esos dos los pongo aquí. En un nuevo arreglo de puntos. Como ven, esto es puntos y esto es punto. Son diferentes variables. Puntos, punto. No es la misma variable con la que estoy trabajando. Es por un sentido. Aquí en mi variable punto, en la posición 0, estoy poniendo este punto. De aquí y de aquí. Y en mi variable de puntos, en la posición 1, estoy poniendo el siguiente. Y luego estoy graficando con los canvas, entre esos dos puntos, una línea. Este método polígono necesita un arreglo de puntos, no simplemente uno, puede ser varios puntos, pero como yo le doy dos, me grafica una línea recta.
Si aquí yo le diera este, y le doy 1, me lo va a graficar o más grueso o más delgado. Pero si le doy esto, directamente me va a graficar así. Pero yo no podía darle en un principio el arreglo con los 7 elementos, porque iba a ser esto. Si mi gráfica era así, y yo le daba directamente al polígono, iba a graficar esto así. Porque como es polígono, une todos los puntos. Los va a unir, y me lo va a hacer esa última línea. Para evitar la creación de esta línea, es que yo lo fui poniendo de a 2 puntos. Fui agrupando estos dos. En la próxima fui agrupando estos dos. En la próxima fui agrupando estos dos. En la próxima estos dos. En la próxima estos dos. Y en la última estos dos. De esa forma evité que se cree esta línea. Porque le di este punto y le di este punto y le dije polinomio. Digo polígono y me lo graficó. Por eso es que está aquí en la posición 0 y esta es la posición 1. En la siguiente interacción este iba a ser 1, pero va a ser 2. 2 menos 1 va a ser el punto 1 y este va a ser el punto 2. En la primera era punto y el i era 0. Entonces me daba este. Y el otro me daba este de aquí. Por eso graficaba los dos. En el siguiente, esto, y el de abajo, y me graficaba los dos. En el siguiente, y era esto, y más 1 era esto, y me graficaba los dos. Y esto, y esto. Esto, y lo de abajo. Esto, y lo de abajo. Esa fue la lógica por la cual también lo saqué afuera, para no explicarlo todo en uno solo. Es interesante esta parte de gráficos, porque lo ven en programación gráfica con el ingeniero Peinado a más detalle y es muy bonito ver cómo esto se puede llevar a una matriz y rotar a partir de una cámara y verlo en 3D. Pero eso ya es otro level. Pero el ingeniero Peinado indica bien a detalle hacer todo esto. Como yo la pasé en la materia, ya tuve idea de cómo fue que solucionar ese tipo de cosas. Y el resultado es esto. Como vamos a ver en este momento, le voy a cambiar la constante para ver cómo es que cambia el gráfico. Venimos aquí. Y es aquí donde debería cambiar. Si aquí le pongo 10 y lo hago funcionar, me lo grafica así el polinomio. Si yo le pongo 80, me lo grafica así el polinomio, como si lo hiciera más grande o más pequeño. Por eso lo dejé en 40, que era lo más estético posible. Y ahora de aquí, las preguntas que pueden venir del examen ya entendiendo esto, es saber que estos son distintos ejes. Entonces, A, B, C y D. ¿Cómo pueden identificar todos los que hay aquí? Esto les tiene que servir. Como esto ya lo tienen en un vector, y esto ya lo tienen en otro vector, y todos los puntos lo tienen en otro vector, tienen 3 vectores. Esos 3 tienen que aprovecharlos para utilizar esto. ¿Cómo pueden saber todos los elementos que están aquí? Sí, tanto X y Y son positivos. Entonces los X y Y positivos de aquí corresponden a ese eje de coordenadas. ¿Y cuáles son esos? Este y este. ¿Cuáles son aquí? Que uno sea positivo y el otro negativo. ¿Y cuáles son esos? Aquí. Y así sucesivamente. ¿Ya? Pueden hacer un método para ya separar los cuáles puntos corresponden a qué eje de estos. Si tuvieron... Sí. Sí, para cada cuadrante. Para que le retorne los elementos del polinomio que pertenecen a tal cuadrante, se lo pasan el polinomio y les debería retornar esos puntos que pertenecen a ese cuadrante. Hacen 4 métodos y esos 4 métodos le pasan cada uno y van obteniendo esto. Esto les va a servir
Ahora, si el polinomio fuera más grande, fuera una mejor gráfica. ¿Sí? Perdón, dime. Ya. Sí. El punto cero se va a renovar con el anterior. Sí. Pero, ¿cómo es que se crea la línea usando eje? Donde dice Canvas, en la parte de abajo, Canvas, imagen 1 está tomando el primer punto y hace la raya hasta el otro punto. Sí. De todos los puntos que hay. Como solo le estoy pasando 2 puntos, me hace solamente una línea. Ahora aquí estoy haciendo un arreglo de puntos de solamente dos elementos, el elemento 0 y el elemento 1. Así que aquí vamos a verlo paso por paso. En una primera instancia le estoy dando el valor XX y YY. Pero XX es del arreglo que hay más arriba, porque en este point tengo toda esta matriz de acá. Así que este XX y este YY es esto. ¿Ya? Entonces aquí le estoy dando menos 3 y aquí le estoy dando menos 6. Y ahora menos 3 y menos 6. Y al punto 1 le estoy dando el arreglo de puntos, pero en la posición I, que sería esto. Posición I, pero en Y, que sería esto. Entonces estoy dando menos 2 y le estoy dando 0. Y luego le digo que grafique estos dos puntos, este punto y este punto. Ese punto y ese punto y me lo grafica. Ahora en la siguiente iteración, porque para esto el I fue, ¿cuánto fue el I? 1. Porque aquí el I está 1. I menos 1 se hizo 0 y el I sigue siendo 1. Entonces aquí está el 0 y aquí está el 1. Para la siguiente iteración este I ya es 2. Entonces aquí ya siendo 2, que todo esto correspondía al I igual 0. Y todo esto correspondía al I igual 1. Ahora, ya que esto es 2, como vemos ahí es I menos 1. Entonces, aquí ya no va a corresponder 0, sino va a corresponder el 1. Porque 2 menos 1 es 1. Entonces aquí tiene que venir lo que estaba aquí abajo. Menos 2 y 0. Y aquí, como es la posición 2, tiene que venir el siguiente elemento, que es menos 1 y 0. Entonces, va a dar este punto y este otro nuevo punto. Porque esta fue la posición 0, esta fue la posición 1 y esta la posición 2. Entre estos dos hace el 1. Gracias. Para la siguiente iteración, este va a valer 3. Y aquí 3 menos 1, 2.
Entonces aquí va a venir lo que estaba aquí abajo, 1, 0, y ahí va a ser el punto 3. Y el punto 3 es 0, 0. Entonces me van a graficar desde este punto hasta el origen de coordenadas. Este es el punto 3. Está graficando de aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí. Y así va a ser sucesivamente hasta que se termine. ¿Alguna otra pregunta? ¿La clase de punto? Es propia, por eso este punto. Es propio de C++. Le damos clic aquí. Es una clase propia del IDE. Cualquier clase que empieza con T es propio del lenguaje. Como ven, acá está System Type. Esto es propio. Lo que sí es, lo que tengo aquí es la clase polinomio, que es creo que lo que tiene en la diapositiva, en el PDF. Ya. De todas formas se lo voy a pasar esto para que lo vayan viendo. La idea era que lo entiendan de lo que estaba el código, ¿ya? Y sobre esto puedan hacer modificaciones. Obviamente no van a presentar lo mismo con el ingeniero, ¿ya? Van a hacerlo bonito. Yo lo hice a la patada esa vez en la Iontial, pero esto traten de hacerlo más bonito. No así de feo. ¿Ya?